Buenas tardes. Continuamos con nuestro ciclo de conocer el Estado del Estado. Hoy tenemos la charla sobre administración electrónica, inclusión digital y nuevo modelo de Estado. Tenemos para eso dos especialistas. A Eduardo Til ya lo conocen porque él abrió este ciclo. Entonces hoy Eduardo Til, subsecretario de Tecnología de Gestión, y Mercedes Rivolta, administradora gubernamental y magíster en administración pública, ambos especialistas de larga data en este tema de la inclusión digital y las nuevas tecnologías, van a hacer una revisión sobre los desarrollos de las nuevas tecnologías en el Estado y su papel en la inclusión. Tenemos entonces la charla a cargo de nuestros dos muy caros y sabios ponentes. Y como siempre después seguimos con la sesión de preguntas. Te los dejo con Mercedes. Quería agradecer a Lina por la posibilidad de participar de este ciclo de conferencias, pensando el Estado desde el Estado. Es muy importante poder situarnos, reflexionar sobre los aspectos que hacen al trabajo nuestro de cada día. Nosotros hoy, con Eduardo, vamos a hablar del tema de la tecnología. El tema de la tecnología en general es un tema que se lo ve como muy, digamos, muy raro, muy críptico, muy extraño, y lo que nosotros queremos hacer es hacerlo amigable y contextualizarlo dentro de este ciclo de conferencias. Hemos visto desde las primeras conferencias que se ha producido un Big Bang paradigmático, ¿no?, en cuanto a la concepción de la administración pública. Ustedes habrán oído hablar, ya en la conferencia del Dr. Rey, por ejemplo, del Dr. Laguado, se habló de la crisis de los paradigmas de la administración pública, que los dos más importantes, los dos tradicionales que conocemos todos, uno es el tradicional weberiano, que se basa en procedimientos y que conduce a una suerte de laberinto y escaleras sin salida, y el de los 90, que es el paradigma de la nueva gerencia pública, que en realidad hizo su eje, el eje, digamos, su postulado es que el Estado tiene que trabajar para el mercado, para facilitar el desarrollo del mercado. Y obviamente lo público se puso al servicio del mercado, no de la sociedad. Nosotros ahora estamos tratando de construir un nuevo modelo de Estado, de describir este nuevo modelo de Estado que ya está construido a través de lo que se vino desarrollando en la última década, y estamos tratando de pensarlo desde nuestras organizaciones, desde la academia, desde el INAP, desde la Jefatura de Gabinete, para poder darle un marco teórico que nos pueda explicar y reemplazar aquellos viejos paradigmas que no nos explican la realidad como es el weberiano y el de la nueva gerencia pública. En este ciclo de conferencias hemos visto la cuestión de la administración nacional y la necesaria convivencia con otras administraciones, que son las administraciones provinciales y municipales, y la necesidad de articulación. Otras características que vimos es el despliegue territorial, una de las características que señaló Maximiliano Rey en su conferencia. Y nosotros ahora le venimos a agregar todo el tema de la sociedad en red, que es una cuestión que está permanente, está vigente en nuestra vida diaria, que a lo mejor uno desde la administración pública no lo ve como algo que nos afecta directamente en nuestro trabajo. Y también, como consecuencia de esta sociedad en red, la administración en red y el Estado en red, y la necesidad de articular entre los sectores públicos y el sector privado. Cada vez más hay trabajos conjuntos, iniciativas conjuntas que aprovechan de la sinergia del sector público y del sector privado. Y en cuanto a lo que es administración electrónica, la buena noticia es que el marco normativo para la administración pública es el adecuado. Aquellas cuestiones que se presentaban hace muchos años, cuando empezábamos con Eduardo, cada uno desde su lugar de trabajo, tratar de impulsar acciones de gobierno electrónico, bueno, los servicios jurídicos nos decían no,
derecho, esto no tiene virtualidad jurídica, no se puede, acá con el compañero Jorge Níquez también. Bueno, hoy esto ya es una etapa superada. Hoy vamos a ver ahora brevemente en un repaso que el marco normativo es el adecuado para cualquier iniciativa de gobierno electrónico. ¿Qué significa esto? Que estamos trabajando en el Estado Nacional, en la Administración Nacional. Hay un presupuesto básico que se vino viendo en estas conferencias, que es el sistema democrático y el sistema institucional de la Constitución Argentina. Esto es fundamental. El trabajo del Estado, ha habido un fortalecimiento del Estado en esta última década. ¿Y un fortalecimiento del Estado en qué sentido? En trabajos y programas colaborativos. Pero también hay un escenario internacional, un escenario de la vida de todos los días que tiene que ver con el desarrollo de Internet, que ha hecho que estos estados-nación tengan las fronteras más difusas. Es decir, ¿en qué sentido? El Estado sigue estando limitado por las fronteras y el marco normativo está limitado por las fronteras también, pero las transacciones se hacen entre distintos países, cada vez más. Nosotros mandamos un correo electrónico y ese correo electrónico puede ir a mi compañero de la oficina de al lado, pero sin embargo, si utilizo una cuenta de correo Google o Hotmail o Yahoo, va a pasar por un servidor que está alojado en otro país. Entonces, esta complejidad es una complejidad que debemos considerar a la hora de hacer desarrollos de gobierno electrónico. Y finalmente, estamos en la época de las redes sociales, y estas redes sociales, como vamos a ver durante esta conferencia, tienen un impacto y una penetración en la sociedad tan importante que nosotros tenemos que considerarla a la hora de hacer implementaciones de gobierno electrónico. ¿En qué sentido? Porque vamos a llegar a muchísima gente. Este tema de poder llegar al ciudadano, al habitante del país. Bueno, tenemos la posibilidad hoy de contar con una serie de herramientas que es interesante que las conozcamos. ¿Todo con qué sentido? Bueno, para dotar de efectividad un Estado al servicio de los procedimientos, no solamente el Estado, la Administración se rige por procedimientos, pero su objetivo no es solamente el cumplimiento del procedimiento por sí. De un Estado al servicio del mercado, bueno, la Administración tiene políticas, el Estado tiene políticas públicas vinculadas al mercado, pero no es el único objetivo del Estado, proteger el mercado. En estos años hemos visto que el Estado ha trabajado fuertemente en la ampliación de derechos de los habitantes de nuestro país. Entonces, ese es el trabajo nuestro, esta es la administración pública en la que estamos trabajando, una administración pública que implementa políticas públicas de un gobierno elegido democráticamente, que tiene que vincularse con la ciudadanía, con los habitantes, desplegar acciones que ya no están limitadas al ámbito de la capital federal, sino extendidas en todo el territorio nacional, conviviendo con estados provinciales y municipales. El marco normativo de la administración electrónica, bueno, no es que vamos a hacer una charla jurídica, ni mucho menos, simplemente la idea es brindarles a ustedes un panorama de las normas que regulan la administración electrónica para que se queden con esta información y la puedan manejar en sus organismos de trabajo, ¿no? El marco general es la ley 25.506 que habilita el uso del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital. Es una ley que complementa el Código Civil y por lo tanto es de alcance nacional, pero además tiene algunas disposiciones específicas para la administración pública. También tenemos normas específicas de gobierno electrónico, la ley de accesibilidad, la conservación documental, las vinculadas con seguridad y privacidad de los datos. También hay normas que tienen que ver con la propiedad intelectual del software. Tenemos un marco normativo de la protección de datos personales y finalmente, recientemente,
la sanción de una reforma del Código Penal que incluye delitos informáticos. Vamos a hacer un repaso, pero muy a vuelo de pájaro. Esto no es para aburrirlos, sino simplemente para que tengan una noción, un panorama. Después, si ustedes quieren, se les puede distribuir la presentación que tiene más datos, ¿no? La protección de datos personales tiene un marco legal que se inspira en la Constitución Nacional y ya tiene una implementación 100% efectiva, porque ya tiene un órgano rector que está funcionando, que regula y que tiene una competencia sobre las bases de datos, tanto públicas como privadas. Los datos personales están protegidos y toda persona puede solicitar la modificación de aquella información que es inexacta o la supresión de información. El órgano rector es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y cuenta con una página web que ahí la tienen, donde tienen un montón de información. Tiene además un registro nacional de bases de datos, donde las bases de datos tienen que estar inscritas y para que les den la inscripción tienen que cumplir la regulación específica respecto del tratamiento que se da a los datos. Y puse esta, que es una de las últimas normas, una de las últimas disposiciones, porque les quería mostrar hasta qué punto avanza la tecnología en cuanto a que estos famosos drones son considerados como parte del accionar de la Dirección de Protección de Datos Personales. Y realmente es así, porque cuando toman una imagen, un dron, que tiene la posibilidad de tomar una imagen a distancia y no estar tripulado, y nos toma una imagen a nosotros, por ejemplo, y no nos damos cuenta, bueno, ya la Dirección de Protección de Datos Personales sacó una disposición donde regula cómo se tienen que usar estos drones. Y lo interesante es que considera a la imagen como un dato de carácter personal, que a veces a uno se le ocurre decir, bueno, esto no, en realidad el dato personal es mis datos de domicilio, de documentos, bueno, una imagen obtenida con uno de estos dispositivos es un dato personal. Y lo que es importante también... Cualquier imagen, digamos. Sí, sí. No solamente control, te iba a decir. No, cualquier imagen, y además establece que tienen que pedir autorización para tomar estas imágenes, salvo algunas excepciones que se detallan ahí. Y lo que me pareció interesantísimo es que define lo que se considera datos sensibles, que son los de origen racial y étnico, las opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical, información referente a la salud o a la vida sexual. Que esto no solamente se aplica al tema drones, sino a todo el espectro de las bases de datos, ¿no? Bueno, derecho penal informático, ustedes saben que un delito es solamente la acción típicamente antijurídica y culpable. Es decir, una acción que no está tipificada como delito en el Código Penal será muy antijurídica, pero no es un delito. Esto significa que los delitos son estos que están acá, por lo menos los informáticos, estos que están viendo en la presentación. Ahora bien, a veces hay acciones que pueden llevarse adelante cuando uno usa la tecnología, es mucho más fácil de realizar, que a lo mejor el que la está llevando adelante no sabe que son delitos. Por ejemplo, la intromisión en los correos electrónicos. Bueno, es un delito. Entonces es importante que lo conozcamos para que... Omisión. No escuché bien, omisión. No, intromisión, perdón. O sea, leer el correo electrónico de una persona es una violación de correspondencia y es un delito, está tipificado explícitamente. El tema con los delitos es lo siguiente: si no están tipificados, el juez no puede hacer una interpretación de que una acción antijurídica es un delito. No, el sede civil podrá otorgar una reparación, pero para ser delito tiene que estar explícitamente tipificado en el Código Penal. Ahora vamos a entrar en las normas específicas de gobierno electrónico y avisos parroquiales, que son las que tienen que ver con la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y con la ONTI, cuyo director nacional nos acompaña acá en el público. Los ETAPs, los famosos ETAPs son los estándares tecnológicos para la Administración Nacional, que establecen las políticas públicas relativas a los desarrollos tecnológicos y la adquisición de
equipamientos, software, redes, etc. Y es un elemento muy utilizado por los organismos a la hora de definir las especificaciones técnicas de lo que van a comprar. Lo que les quiero comentar es que hay una aplicación informática que permite hacer un trámite electrónico de esta etapa del procedimiento de adquisición tecnológica a través de la página web de la subsecretaría. Otro programa muy importante es la protección de infraestructuras críticas. Ustedes saben que hoy por hoy las infraestructuras críticas tienen que ver con la provisión de servicios públicos, de luz, de gas, de teléfono y las infraestructuras críticas del propio Estado Nacional. Bueno, es un tema que está siendo desarrollado desde hace unos años y actualmente la recientemente creada Subsecretaría de Protección de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad de la Jefatura de Gabinete es el órgano rector que se encarga de regular y brindar asesoramiento a los organismos en esta materia. Tiene un grupo de acción preventiva donde se definen políticas públicas de seguridad respecto a los data centers, etc. El CERT, que es una coordinación de emergencias en redes teleinformáticas de la República Argentina. El CERT, lo que era el ARCERT, fue el primer CERT del sector público en América Latina, creado en 1999. Actualmente es miembro del FIRST, que es un grupo internacional que es un conjunto de ex-hackers, por decirlo de una manera, que se ocupan de proteger la seguridad informática de los ámbitos de su competencia. Hablando de seguridad informática, hay una normativa de seguridad informática que está vigente, que cada organismo tiene que llevar adelante en su propia órbita, creando una comisión específica a tal fin. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque a medida que avanza la tecnología y que tenemos más aplicaciones de gobierno electrónico, somos más vulnerables a ataques externos o internos, digamos, ¿no? Y más dependientes de que estos sistemas funcionen. La ley de accesibilidad. La ley de accesibilidad establece determinados requisitos y obligaciones por parte, accesibilidad a las páginas web de la administración pública, ¿no? Y no solo de la administración pública, sino de los organismos que están vinculados con el Estado, para que la gente que tiene dificultades visuales o que tiene equipamiento no del último modelo o que tiene un acceso electrónico, un acceso a internet de no muy alta calidad, pueda acceder a la información disponible en las páginas web. ¿Esto qué significa? Significa que la página web se puede diseñar con la última tecnología, pero además hay que brindarle la posibilidad a las personas en estas condiciones para que puedan acceder. Para eso hay unos estándares internacionales que están siendo adoptados por nuestro país para facilitar el acceso a la información web. Porque de nada sirve que nosotros pongamos servicios electrónicos si ampliamos y generamos una barrera de acceso. El otro tema que nos incumbe es la propiedad intelectual del software. Simplemente para decir lo siguiente, que hay un marco normativo de la propiedad intelectual del software, que es la ley de propiedad intelectual. Hay una ley posterior que asimila las obras de software a las obras literarias, musicales, etc. Que no es que no hay un marco jurídico, existe, y que a veces no se conoce lo suficientemente bien y surgen algunas cuestiones respecto del uso del software libre en la administración pública. Para eso, desde el año 2011 está funcionando en el ámbito de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y de la ONTI, la unidad de software público, que ha superado esta vieja disyuntiva entre software privativo y software libre, creando una categoría de software público. ¿Cuál es el software público? Que es el software desarrollado por el Estado para el Estado. Y el Estado es uno solo, y el patrimonio es uno solo, de modo tal de que lo que se trata es de facilitar poder compartir estos desarrollos de software, ¿no? Que cada organismo compre el mismo software 500 veces o lo desarrolle a su manera cada dirección de informática, sino poder generar una comunidad que comparta y se enriquezca con estos desarrollos. Y hay muchas experiencias en ese sentido. Y ha creado el Registro Nacional del Software Público. ¿El software público tiene código abierto?
No necesariamente, ¿por qué? Por lo siguiente, el software libre es una licencia internacional que quién sabe dónde está, en algún servidor, porque cuando se dice que algo está en la nube, no está en la nube. Lo único que está en la nube son las gotas de agua cuando caen o la nieve. Lo que está en la nube, lo que está en el servidor de otro. Entonces, ¿ese otro dónde está localizado? ¿En qué país? Y no lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros sabemos que Argentina tiene fronteras y que las normas de Argentina se aplican adentro de las fronteras de Argentina. Ahora, para que se apliquen normas de otro país, tenemos que tener algún acuerdo internacional que nos permita hacerlo. Ojo, como particulares podemos hacer lo que queramos. Yo puedo agarrar, me saco el saco, lo dejo en la puerta y que se lo lleve que quiera. Ahora, esta notebook que es del INAP no lo puedo hacer, porque como funcionaria pública yo tengo una responsabilidad patrimonial con eso, respecto de los bienes del Estado. Y el software desarrollado por el Estado es un bien patrimonial del Estado. Entonces, lo que se aplica es la normativa de propiedad intelectual. Bien, y a mayor abundamiento, para complejizar un poco más el tema, ustedes saben que las provincias, cuando delegan a la nación las materias de regulación, allá por 1853, le ceden a la nación la posibilidad de regular el derecho civil, el derecho penal, el derecho comercial. Pero las normas de derecho administrativo son locales, es decir, los regímenes de compra, los regímenes de recursos humanos, gestión documental y también de gobierno electrónico. Son normas locales. Entonces nosotros ya estamos en un escenario de alta complejidad donde, por ejemplo, en el tema compras tenemos 25 provincias, la nación, y cada provincia y la nación tiene 3 poderes. Así que imagínense, el 75 multiplicado por 3, cada uno tiene un régimen jurídico de compras diferente y un registro de proveedores diferente. Y la masa de proveedores es siempre la misma. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr una sinergia usando los sistemas electrónicos? Con acciones de articulación interinstitucional. Por eso este nuevo modelo de Estado tiene que poner mucho el énfasis en esta articulación interinstitucional. Entonces, bueno, las normas procesales además son locales, con los códigos procesales civiles y los códigos procesales penales. Y esto no tiene mucho que ver con administración electrónica, pero sí tiene que ver con la lucha contra contra el delito electrónico, que requiere necesariamente de la articulación entre distintos jueces ubicados en distintas provincias y con otros países también. Por eso nuestro país está impulsando también desde el año 2011 más o menos, ¿no? La adhesión de Argentina a la Convención de Budapest para poder luchar efectivamente contra el delito electrónico. Y finalmente el tema de firma digital. Firma digital es el régimen jurídico que complementa el Código Civil, que le da valor legal, pleno valor legal al documento electrónico, a la firma electrónica y a la firma digital. Hay un órgano rector que está ubicado en la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión. Se ha constituido una infraestructura de firma digital. Hay una autoridad certificante que emite certificados digitales que depende de la AUNTI. Está licenciada. Hay 2 autoridades certificantes licenciadas más, AFIP y ANSES, y hay una privada licenciada en CODE. 5 privadas. Ya están licenciadas. Como siempre me corrige. ¿Esto qué significa? Que cualquier aplicación de gobierno electrónico ya tiene pleno valor jurídico en cuanto a la firma, porque se pueden usar certificados de alguna de estas autoridades certificantes. Y 2 temas. Últimamente se hizo una modificación del régimen, que son estas normas, la última norma que salió el año pasado, que establece una única política de certificación. ¿Esto qué significa? Que un certificado emitido por una autoridad certificante puede servir para cualquier otra aplicación. Antes era cada maestrito con su librito, entonces cada certificado se usaba para una determinada aplicación. Y la otra cuestión interesante es que a partir del año 2000, que se firmó el Convenio de Comunicación Electrónica Interjurisdiccional entre los distintos poderes judiciales y la Administración Nacional, los poderes judiciales aceptaron usar los certificados digitales de la autoridad certificante de la ONU, cosa que es una gran novedad por el tema de que nunca se habían puesto de acuerdo, salvo para la Convención sobre Exhortos, y cada poder judicial actuaba independientemente. Esto ha logrado
hasta el día de la fecha, 15 poderes judiciales se constituyeron autoridades de registro de esta autoridad certificante de la ONTI y han avanzado sobre notificaciones electrónicas y mejoras en los servicios de justicia. Y también un poco la cuestión de la adhesión de las provincias a la ley de firma digital, no para el reconocimiento del valor legal del documento electrónico, firma electrónica, eso es general, sino para las aplicaciones de gobierno electrónico. Entonces, la implantación de las tecnologías en nuestros organismos, ¿qué implica? Un cambio de arquitectura organizacional, un cambio de procedimientos. No vamos a pavimentar el camino de las vacas, como decía un famoso teórico, sino que tenemos que construir nuevas autopistas para permitirnos generar trámites más sencillos, más accesibles. La cooperación y sinergia entre distintas organizaciones es un instrumento para la planificación y el control. Y fundamentalmente creo que lo que está faltando en este momento es la generación de perfiles profesionales que tienen que ser multidisciplinarios, los informáticos, los abogados, los gestores de redes, los gestores de información. Y mucha difusión y capacitación hacia adentro de las organizaciones públicas, ¿no? Y con esto le deseo la palabra a Eduardo. La idea era acompañarla a Mercedes y ampliar un poco estos conceptos que ella estuvo vertiendo y hablarles un poco del estado de situación de políticas de implementación tecnológica y de uso de herramientas e innovación tecnológica dentro de la Administración Pública Nacional y qué es lo que vemos digamos, de aquí a un futuro muy cercano. Entre las cuestiones que planteaba Mercedes como normativas y esquemas de funcionamiento, es mucho lo que se avanzó en estos años. Si bien uno quizás tiene esa visión de que el Estado es lento y que siempre las cosas demoran más que en el sector privado, es un concepto que normalmente se plantea de esa manera cuando no se conoce, no se entiende lo que significa la administración pública y cuáles son las problemáticas y las obligaciones que tiene la administración pública. Yo suelo usar una frase como para poner en contexto esta situación en que debemos entender que el sector privado está librado a sus propias decisiones. Una comparativa similar a lo que dijo Mercedes de yo puedo sacarme el saco, dejarlo en la puerta y que se lo lleve cualquiera, pero no puedo hacer lo mismo con un bien del Estado. La administración desde el punto de vista del sector privado está librado a su propia decisión. Puede tomar una decisión cualquiera y después evaluarla en virtud de su aplicación dentro de su vertical de negocio y hacer un contexto de costo-beneficio, normalmente desde el punto de vista económico-financiero de los objetivos propios de ese sector privado. El sector público no es así, el sector público básicamente está privado por la normativa. No puede moverse de un esquema que no esté regulado, que no esté arreglado, y los avances que se quieran dar sobre eso deben ser articulados y deben estar fundados para generar los marcos de acción dentro del sector público. Por lo tanto, no es una simple decisión de un funcionario de turno, ni es una simple decisión de un grupo técnico de alguna área de apoyo, la simple decisión de llevar adelante determinada acción con determinadas condiciones o con determinadas herramientas. Tiene que llevar esos procedimientos que están reglados dentro de lo que es la burocracia de la administración, la burocracia bien planteada, ¿no es cierto?, con todo lo que significa respetar las normas, los procesos y los procedimientos que deben llevar justamente al respaldo de las acciones que se tomen. Entonces, si básicamente el sector privado está librado a su decisión y el sector público está privado por la normativa, si este concepto lo tenemos claro, podemos entender cómo se funciona y cuáles son los tiempos de acción para que esto suceda. Y por otro lado, y no menor, entender que no se pueden evaluar de la misma manera que en el sector privado, como decía recién, simplemente un análisis económico-financiero de costo-beneficio de alguna decisión, sino que en el Estado básicamente el objetivo general es el bien común.
Y el bien común no necesariamente puede ser evaluado simplemente con un costo o con una eficiencia desde el punto de vista económico y financiero de su aplicación, sino que se deben valorar justamente cuáles son los aspectos de para qué se realiza eso, para quiénes se realiza esa acción, y eso desde el sector privado, yendo un poco a la comparativa que hacía Mercedes de lo que sucedía en los 90 viendo el mercado, el Estado obviamente no era lo más eficaz que podíamos llegar a pretender, porque si miramos simplemente estas acciones desde el punto de vista de mercado, no había una valoración de lo que significa como Estado lograr llegar a la mayoría y poner en igualdad de condiciones a la mayoría, pensando en el bien común y no solamente en el rédito financiero económico de la balanza de costo-beneficio que normalmente se utiliza. Tenemos que entender dentro de esta magnitud lo que significa corto, mediano y largo plazo dentro de la administración pública. ¿Ah? Esto no es tan sencillo de medir bajo estos aspectos de bien común. Por darles un ejemplo, mencionó Mercedes la firma digital. La firma digital es una ley que se sancionó en el año 2001. Entonces, una ley vieja. Lo que se ha demorado en llevar adelante la aplicabilidad de la firma digital en nuestro país. En realidad no es tanto el inconveniente desde el punto de vista normativo o tecnológico de la aplicabilidad de la firma digital. Creo que lo que no ha habido es una demanda social de su aplicación. O sea, realmente es una herramienta formidable pensando en todos los aspectos de incorporación, de legalizar todo lo que tenga que ver con trámites electrónicos, una herramienta absolutamente necesaria para pensar en gobierno electrónico y la interrelación entre las instituciones y entre los gobernados y los gobernantes, y todo lo que tiene que ver con la tramitación diaria de agilización de procesos y procedimientos utilizando herramientas digitales. Porque si no, sí o sí estábamos obligados a volcar a papel y firmar holográficamente, llamar a un escribano, hacer una certificación de firma y, digamos, continuar bajo ese mismo procedimiento. Entonces, la ley lo que nos trae es un nuevo marco de aplicación donde realmente podamos pensar, si quieren ponerle algún título generalista, en la despapelización del Estado, que en algún momento deberemos llegar, no deberemos, estamos todos involucrados. No obstante, este tiempo transcurrido no fue un tiempo en vano, sino que se utilizó la infraestructura de firma digital dentro de la administración pública y, como bien señalaba Mercedes, en poderes judiciales dentro del territorio nacional, para agilizar estos procedimientos habitualmente llevados únicamente en papel bajo medios digitales y electrónicos. Ese uso también nos llevó a identificar algunos inconvenientes que tuviesen que ver con la posibilidad de masificación del uso de la firma. ¿Por qué? Porque previo al 18 de mayo de este año, que entrara en vigencia la decisión administrativa que marcaba Mercedes en la presentación, la firma digital estaba planteada en su uso para un fin específico y determinado, el certificado que se emitía. Concepto muy sencillo. Hasta antes de la vigencia de esta nueva política de firma, los certificados emitidos estaban emitidos para determinado proceso en determinadas condiciones del que solicitaba el certificado. O sea, mi certificado era de Eduardo Til, subsecretario de Tecnologías de Gestión, para ser aplicado en determinadas condiciones o para determinadas aplicaciones. ¿Eso a qué nos llevaba? A que las autoridades certificantes que estuviesen creadas generaran una política de uso también en esas mismas circunstancias. Entonces nos dimos cuenta hace unos años atrás que no podíamos seguir de esa manera y que teníamos que reformular las políticas de uso y las políticas de implementación de firma digital. ¿Por qué? Una situación muy sencilla.
una reunión que habíamos hecho acá mismo para debatir esta situación, dijimos, o cambiamos la política de firma digital o nos ponemos de acuerdo en la identificación de un código de colores por organismo. ¿Por qué? Porque íbamos a tener un token, un dispositivo de firma digital de cada organismo que generara su propia política y fuese autoridad certificante, y entonces nos íbamos a encontrar que si teníamos que interactuar con 10 o 15 trámites, íbamos a tener 10 o 15 dispositivos probablemente, y si no nos poníamos de acuerdo con un código de color iba a ser bastante difícil, íbamos a andar con un collar de dispositivos sin saber cuál utilizar en determinado proceso o procedimiento. Una locura desde el punto de vista de aplicación. Por lo tanto, lo lógico, y gracias a Dios nos pusimos de acuerdo que tenía que modificar las políticas de firma digital. Eso nos lleva a que hoy eso ya no existe y que la nueva política de firma digital divide, por ponerlo en 3 grandes grupos, lo que sería la identificación del firmante, del certificado de firma digital emitido por cualquier autoridad certificante licenciada bajo la Ley de Firma Digital Argentina, tiene el mismo valor de identificación del individuo. O sea, de ahora en más, ese certificado de firma digital identifica que yo soy Eduardo Til. No me lo plantea como circunscripto a determinado atributo ni a determinado, digamos, escenario de uso. Ese certificado es mío, para ahora y para siempre. De Eduardo Til, número de documento tal, nacido en tal fecha, con los datos, digamos, habituales de identificación de un individuo. Por otro lado, genera lo que son los sellos de competencia, que entonces en ese caso, si fuese necesario utilizar un sello de competencia, lo podríamos comparar con el sello de goma dentro de la administración. O sea, yo firmo y además de firmar pongo mi sello como subsecretario de Tecnología de Gestión. Eso sería el sello de competencia que pone cuál es el atributo por el cual estoy firmando. Y un sello de tiempo, que sería el que valida en el tiempo las condiciones de uso. Eso nos pone hoy en un esquema totalmente distinto, donde la aplicación de la usabilidad de la firma digital se plantea en forma transversal para cualquier tipo de requerimiento de interacción digital donde sea requerida nuestra firma. ¿Está? Con un único dispositivo que, les repito, con una cuestión menor, tiene el mismo valor, no importa qué autoridad certificante lo haya emitido, siempre y cuando sea una autoridad certificante licenciada bajo los términos de la Ley de Firma Digital Argentina. Mercedes mencionaba, y yo la corregía, pero es muy fresco, digamos, esto dentro del ámbito público tenemos 3 autoridades certificantes: la autoridad certificante de la ONTI, la autoridad certificante de la ANSES y la autoridad certificante de AFIP. Y en el sector público hay 5 empresas privadas licenciadas para la emisión de certificados de firma digital. Y es fresco porque durante mucho tiempo hubo una sola y hemos licenciado 4 empresas más hace muy poquitas semanas. De hecho, terminamos formalmente con la emisión de los certificados de la autoridad raíz para la generación de certificados de sus propias autoridades certificantes. Parece un trabalengua no es hablar en estos términos, pero no es una cuestión menor porque esto nos genera ya un campo de acción totalmente distinto de posibilidad de emisión. Y bueno, esto lo vamos a ver con aplicaciones mucho más ágiles y prontas, no solamente dentro de la administración pública, sino en cualquier contexto de verticales dentro del sector privado o cualquier elemento que quiera llevar adelante una política digital de documentación y que requiera la firma digital. El sector judicial ha avanzado mucho con esto. De hecho, todavía hay incluso algunas cortes de provincias que están solicitando incluso ser autoridades certificantes en algunos casos. Se plantean distintos escenarios. La nueva política de firma también plantea la posibilidad de compartir infraestructura, con lo cual antes uno tenía que pensar en un nivel de inversión muy importante para ser autoridad certificante, y hoy se pueden compartir infraestructuras, con lo cual también el tema de costos
es un tema distinto y mucho más viable. Y se plantean distintos escenarios de acción, no solamente de inclusión al uso de la firma digital, sino de articulación y de cosas que no estábamos habituados a ver, incluso de compartir recursos e infraestructura dentro de distintos poderes. Hace un par de semanas fuimos justamente a rubricar conjuntamente con el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial de la provincia de San Juan un convenio de utilización de la Autoridad de Registro del Poder Ejecutivo de San Juan conjuntamente con el Poder Judicial, que utiliza la misma infraestructura y la misma Autoridad de Registro del Poder Ejecutivo. Esto es un escenario que no es habitual y que no es el primero que se había dado, pero que muestra a las claras las posibilidades de articulación y de uso de misma infraestructura y de entender la reutilización y, digamos, buena utilización de los recursos del Estado, más allá de la división de poderes, porque no tiene nada que ver la división de poderes con el uso efectivo de los recursos públicos. Estos escenarios hoy ya también se plantean a partir de todas estas condiciones que permite el mundo digital y empezar a verlo de otra manera. Empezar a verlo de otra manera que tiene que ver con no solamente la disponibilidad de la tecnología, porque el uso o aplicación de la tecnología por su mera existencia no es ninguna solución. El hecho de que que existan los drones no significa que se solucionó tal cosa o usar drones solucionó, qué sé yo, la seguridad pública. ¿Está? Es cómo se usa, para qué se usa, en qué condiciones se usa. Lo que mencionaba Mercedes de los drones llevó una larga discusión, no solamente en el uso del dron. Lo que ha ahondado en la problemática del uso de drones es la posibilidad de que al moverse y poder llevarlo a cualquier escenario, las imágenes puedan ser tomadas sin ningún tipo incluso de aviso, ¿no? Ya estamos habituados que hay toma de imágenes en la vía pública por cuestiones de seguridad, de manejo de tránsito y demás, como que uno ya está alertado, ya existe el aviso de que existen cámaras de seguridad, que se toman imágenes en la vía pública y que se van a utilizar en estas condiciones y en determinadas circunstancias. El dron generaba otra condición medio, no sé si lo han visto, perdón, hay un par de sucesos, si quieren hasta cómicos, melodramáticos, del uso de los drones, pero incluso hay videos en YouTube, ¿no? De un dron sobrevolando una terraza donde había una señorita tomando sol y termina agarrando un escobillón y corriendo el dron por toda la terraza. Pero es una imagen muy gráfica de me siento invadido en mi privacidad. Estaba tomando sol en la terraza y de golpe aparece este bicho que quién sabe quién lo maneja, ni para qué, y me está invadiendo. Entonces, se generan estas problemáticas con la incorporación de tecnologías y si no está claro el marco de uso y, digamos, la reglamentación de para qué y en qué condiciones, se torna, digamos, un problema para todos nosotros. Desde el punto de vista de seguridad, esto como para aclarar algunos temas, porque si no parece que también las cámaras que están fijas o que se utilizan para seguridad pública pueden tomar cualquier tipo de imagen, y en realidad hay normativas que quizás no son de público conocimiento, pero que por ejemplo a alguno le puede llegar a pasar que tenga cerca de su casa, de un acceso o de una ventana de su casa, una cámara de las que están en la vía pública, y quieran salir corriendo como hacía mi abuela de colgar una frazada en la ventana a ver si me están viendo, la cortinita no es suficiente para tapar que puedan tomar una imagen. Lo cierto es que esas cámaras tienen prohibido acceder al espacio privado, ¿tá? De hecho, hoy hay mucho software también que se implementa a los sistemas de videovigilancia que generan zonas de bloqueo
y por más que un operador quisiera, en el caso de un domo, que puede direccionar hacia dónde tomar la imagen, quisiera apuntar hacia una ventana, se define eso como una zona de bloqueo y con software directamente queda como una zona oscura bloqueada y no se puede tomar. Entonces, hay un montón de acciones y de medidas que hacen a la protección ciudadana también en la privacidad dentro de las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para protección en general. Esto obviamente hace a la aplicación de tecnología en determinadas condiciones para determinados procesos. Hoy el Registro Nacional de las Personas cuenta con herramientas tecnológicas que hace no muchos años atrás no contaba, que tienen que ver con todo el proceso digital de generación de la identidad y del documento nacional de identidad, que antes no lo teníamos. Hace muy poquito teníamos la libreta con la foto pegada y el proceso de identificación era prácticamente llenar un formulario, tomarse las huellas, entintarse los dedos, guardar una ficha dactiloscópica en algún lugar y la generación del documento con esta libretita. ¿Por qué se pudo cambiar a un documento moderno, digital y con todos sus procedimientos de la toma de datos para la generación de la identidad y la salvaguarda de esa identidad y la protección de esa identidad en tan corto plazo y con nuevas tecnologías? Porque por suerte dentro de la ley que genera, digamos, la existencia del RENAPER, que es la Ley de Recursos Humanos, del potencial humano de nuestro país, en el artículo de, digamos, los elementos de uso de identificación, ponía un rengloncito que simplemente decía o todo aquello que la tecnología permita, y no solamente la toma en papel de estas condiciones, de estos procesos. Alguien, no sé quién, me encantaría poder identificar quién tuvo esa iluminación de poner en la norma que se iba a poder utilizar elementos que la tecnología pudiera poner a disposición en el futuro. Fue, claro, esta norma, su última modificación fue en el año 68 y esto ya contemplaba el uso de nuevas tecnologías. Año 68. Entonces, esta condición realmente hizo a que no hubiese que pensar en cambiar las normas de fondo de identificación y se pudiera aplicar nuevas tecnologías. O sea, nuevas tecnologías, tuvimos un serio debate de cómo, cuándo, por qué se podía utilizar tecnología de identificación biométrica, comparación de huellas dactilares en las bases de datos del RENAPER, si eso era realmente, creo que esto también tiene que ver con una historia social nuestra, ¿no? De pensar que tomar las huellas digitales es un acto policial y no un acto de identificación, porque había como todo un temor de criminalizar a la población por el hecho de tomar las huellas digitales. Ya las tomábamos en papel, era seguir tomando las huellas pero con otra metodología, brindando herramientas de protección, que realmente otra persona no pudiera generar una falsa identidad sobre mi identidad, tomando mi identidad. Estos son elementos que realmente hay que tener en cuenta y ponderar al momento del uso de tecnología en determinados procesos y procedimientos y entender para qué. No solamente que porque existe debe ser aplicado y porque hay que modernizar el proceso debemos utilizarlo por su mera existencia. Sí, con la importante innovación de que se le toma la foto al bebé cuando nace, cosa que hasta que no se tecnificó el documento del 2009. Antes no se le ponía la foto a la criatura hasta los 8 años, ahora es cuando nace. Eso es importantísimo para el tema de Sí, ha generado el uso de tecnologías en identificación y en documentación un montón de elementos que antes no teníamos disponibles. Entonces, permitió ampliar a determinadas condiciones como en identificación de menores, tanto así como también no solamente en el DNI sino también en el pasaporte, y esto también se aplica para el tránsito fronterizo. Hablando de tránsito fronterizo, ustedes recordarán lo que eran migraciones hace unos años atrás, no había
una aplicación de tecnología real en los últimos años se pudo generar. En el año 2004 se empezó a trabajar con lo que hoy se conoce como el SICAM, que es el sistema de control fronterizo, de tránsito fronterizo, donde no solamente existe una registración, sino que existe todo un proceso utilizando tecnología de toma de fotografía, de toma de huellas dactilares, de verificación digital del documento de viaje y de guarda de imágenes para poder hacer, digamos, un verdadero uso de los elementos de registro de tránsito y tener una colaboración internacional en lo que significa manejo de tránsito fronterizo. Eso sin la incorporación de estas tecnologías tampoco hubiese sido posible. Entonces, lo que quiero puntualizarles, o sea, casos que ya tenemos uso real y que no hace mucho tiempo que fueron implementados y que hoy ya los tenemos incorporados como un proceso común, como un proceso normal. Nadie objeta estos procesos y estos procedimientos. Lo cierto es que todavía nos falta generar un montón más. Hablábamos, por ejemplo, de la posibilidad de llegar en algún momento a la despapelización del Estado. Técnicamente y normativamente es totalmente posible. Totalmente posible. ¿Cuántos de ustedes realmente se sentirían cómodos con la generación totalmente digital de todos los procedimientos que llevan hoy adelante en sus puestos de trabajo en la administración pública? ¿Todos se sentirían muy cómodos o extrañarían el papelito, la bandeja de entrada, el sellito? Es más un problema sociocultural que un problema de usabilidad de la tecnología. ¿Verdad? Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años en la administración con, yo siempre digo que vengo escuchando el título de despapelización del Estado. Yo tengo memoria desde la campaña electoral del año 83. ¿Ah? Antes no tengo memoria porque además no existían campañas electorales de promesa de nada. Pero desde ese momento que vengo escuchando en todas las propuestas de lo que necesita el Estado y la modernización del Estado y el Estado es ineficiente y todo lo malo que es el Estado, y las balas de plata siempre ponen el título despapelización del Estado, historia clínica digital. O sea, son títulos que siempre los escuchan rimbombantes de lo que le hace falta a la administración. No vamos a discutir si hace falta o no. Yo creo que en algún momento vamos a llegar indiscutiblemente a la despapelización, a la historia clínica digital y todos los elementos que quieran poner como ejemplo. La realidad es cómo y con qué. Y ahí tiene mucho que ver no solamente un cambio sociocultural y de apropiación de la tecnología y de los nuevos procesos y procedimientos, sino que también tiene que ver con la oportunidad y la circunstancia y la capacitación. La capacitación es un elemento muy fuerte en todo esto, porque si no entendemos lo que vamos a usar, la primera reacción natural, porque somos seres humanos, es adversa. La primera reacción es la rechazo. Si yo no sé para qué sirve esto, no lo toco. Porque no sé si me va a pinchar, si me va a dar electricidad, si va a sonar una alarma si lo toco. Porque no sé lo que es. O no le pasa, no es la primera reacción, pero es una reacción natural. Si estoy capacitado y sé lo que es esto, lo hago, mira, cada vez los hacen más chiquitos. ¿O no? Y como algo natural. Entonces, cuando no hay capacitación y cuando no hay difusión y no hay conocimiento de las cosas, la primera reacción es el rechazo. Lo mismo nos pasa en la implementación de tecnología y lo mismo nos pasa cuando queremos cambiar procesos y procedimientos. Hace años que se viene trabajando, y muchos de ustedes lo conocerán, el sistema de piezas documentales de la administración pública, denominado COMDOC, que tiene sus inicios hace 20 años atrás en Cancillería, que luego se tomó como un proyecto específico dentro del Ministerio de Economía de la Nación y se creó un área específica para el desarrollo, evolución y mantenimiento del COMDOC, y ha tenido varias versiones, varias evoluciones
en el camino. Ojalá muchos procesos y procedimientos en el Estado hubiesen seguido la misma historia que ha tenido el cóndor. Porque entiendan, digamos, atributos que dije recién. Mantenimiento y evolución. ¿Cuántos sistemas conocen, no sistemas informáticos, sistemas en general, dentro de la administración que hayan tenido mantenimiento y evolución en el tiempo? ¿Por qué decimos dónde estamos? Porque el uso de estas herramientas, el uso de la posibilidad de tener la tecnología de esta manera y ponerlo como ejemplo en el uso de las redes sociales, tiene que ver con la accesibilidad, con la posibilidad no solamente de contacto que exista Facebook o Twitter, sino con la posibilidad de decir cuáles son los mecanismos. Porque para que lo pueda utilizar tengo que tener un medio, tengo que tener un dispositivo y tiene que haber infraestructura, tiene que haber comunicaciones. En eso se ha venido trabajando mucho también a lo largo de estos años y el punto donde estamos tiene que ver justamente por políticas públicas de inclusión digital, que son políticas públicas que a veces no las vemos realmente como de beneficio común o de inclusión digital y se muestran, o algunos tratan de mostrarlo como proyectos aislados y no entenderlos como políticas públicas. ¿Está? Porque ahí enumeramos, por ejemplo, Argentina Conectada, Conectar Igualdad, Televisión Digital Abierta, educación, ciencia y tecnología, lo que significa el uso de la tecnología dentro de la cultura y obviamente todo lo que tiene que ver con las industrias asociadas a esto, como es la del software. ¿Por qué? Porque esa infraestructura no sería posible si no se generan redes de comunicaciones que realmente nos pusieran en igualdad de condiciones dentro de todo nuestro territorio nacional. Que esto también es una gran diferencia entre lo que son políticas de Estado, pensando en justicia social, que a algunos no les gustan, pero a mí me gusta decir que son políticas justicialistas, que tienen que ver justamente con esta necesidad de inclusión y de igualdad de condiciones en todo el territorio, y no verlo simplemente como una condición de mercado, que era lo que veníamos viviendo, de a mí me conviene, si voy a invertir como sector privado, ¿no? A mí me conviene, si voy a invertir, donde tenga el mayor rédito en el menor tiempo posible. Entonces, ¿dónde iba a ser la inversión de nuevas tecnologías? En Córdoba, en Rosario, en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, ¿cuántos lugares más? Después veo, a medida de que vaya recuperando la inversión y tenga realmente rédito con esto, que me genera más demanda que siga en esta misma ecuación. El Estado, como decíamos al principio, no lo mira de esta manera y tiene que verlo realmente por el bien común. Y en esta apreciación del bien común tiene mucho que ver justamente la inclusión y todo lo que tenga que ver con igualdad de oportunidades y de condiciones. Esos son realmente políticas públicas que llevan a que hoy estemos sentados en un estado de plantear la necesidad y la falta de incorporación de nuevas tecnologías en determinados procesos que antes no lo podíamos hacer. Esto que hablaba Mercedes de, digamos, que el Estado no esté circunscripto, el Estado Nacional no esté circunscripto a la General Paz. Hace unos años atrás era prácticamente imposible no pensarlo de esa manera y era muy válido el concepto de que Dios existe pero atiende en Buenos Aires porque todas las cosas estaban centralizadas. Al tener la capacidad de despliegue operativo y territorial con redes de comunicaciones y con herramientas tecnológicas, estamos cada vez más cerca de donde realmente es necesario. Antes pensar en que, no sé, cuántas oficinas de ANSES existen en el país. Si yo te lo preguntaba hace 15 años atrás, me decías los domicilios. Hoy ni siquiera podés imaginar el número, porque no hay ciudad donde no estén. Entonces, esas condiciones, desde la presencia del Estado, también están dadas gracias a al uso y la incorporación de tecnologías como políticas públicas. Conectar Igualdad, bueno, ya harto conocido, se pueden cansar de querer intentar ponerlo como una política demagógica de simplemente distribuir dispositivos en las escuelas y ya está harto demostrado que no es así. Hasta hay un informe producido hace un par de meses de 15 universidades de lo que significa la incorporación
de herramientas tecnológicas en el sistema educativo y lo que esto significa como herramientas de inclusión y de igualdad de oportunidades, porque ni siquiera hay gente que entiende que, así como venimos planteando de que es una herramienta común, si no lo incorporamos y si no hay apropiación y conocimiento por parte de nuestros jóvenes de estas herramientas, los estamos excluyendo también de las posibilidades de mercado laboral de mañana, no del futuro, de mañana. Entonces, no es solamente intentar buscarle su utilización como herramienta áulica en el proceso de aprendizaje de la biología. No, es mucho más abarcativo que esto. Es mucho más abarcativo que esto. Mañana, no, hoy, ahora a las 5:30 de la tarde se está haciendo el acto de entrega de la máquina número 5 millones. Recuerden, cuando inició este programa en el año 2010 se puso en tela de juicio y mucha discusión sobre llegar a 3 millones, que era el objetivo inicial de este programa, y que cuando se llegara, si es que alguna vez se llegaba a esos 3 millones, el programa fenecía. Este programa no fenece, este programa evoluciona, este programa continúa, y no van a ser solamente 5 millones tampoco, porque cada vez, todos los años es la necesidad de incorporación de nuevos dispositivos para nuevos alumnos dentro de este mercado, y ahora se está expandiendo no solamente a las escuelas secundarias y de formación técnica, sino también a las escuelas primarias a través de aulas móviles, para que cuando pasen al secundario y tengan estos dispositivos ya tengan la apropiación y el conocimiento del uso de las máquinas también en la primaria. Argentina Conectada, como les comentaba, algunos la conocerán también como la REFEFO, la Red Federal de Fibra Óptica. El objetivo de este programa es cumplimentar lo que se denomina el backbone de comunicación a nivel nacional en todo el territorio, que es la red de fibra que realmente llegue a cada punto de nuestro país. Esto también estaba dado por una necesidad de mercado. Les doy un ejemplo muy clarito de lo que significan este tipo de cuestiones. El acceso a Internet era muy caro en nuestro país. O sea, decir en Formosa tener un acceso a Internet era una fortuna. En las grandes ciudades era donde más se había hecho inversión y era mucho más accesible, aunque caro, pero mucho más accesible. El solo hecho de mencionar este proyecto, el solo hecho de mencionarlo, hizo que se redujera en más de un 35% el costo de enlaces a Internet en el interior del país. El solo hecho de mencionarlo, antes de poner la primer pala, antes de hacer la primer palada del zanjeo de la fibra. Hoy este programa tiene más de 36.000 kilómetros de fibra tendido en todo el país, y va a seguir hasta completar la totalidad de interconexión de la totalidad de las localidades de nuestro país, lo cual nos pone en una situación de poder comunicarnos y tener una autopista digital en igualdad de condiciones, no importa en qué lugar de nuestro país estemos. Ya no estamos hablando de una ciudad o de las necesidades de una red de una institución. Estamos hablando de la totalidad de las localidades de nuestro país. Y esto lo que hace es que a muy corto plazo hablemos de conectividad y de igualdad de condiciones de conectividad en la totalidad de nuestros hogares. Algo que hace unos años atrás era totalmente impensado, totalmente impensado. Y obviamente cuando hablo de igualdad no estoy hablando simplemente de cuestiones económicas, estoy hablando de igualdad social, ¿tá? Porque si no, la peor exclusión es cuando no llegamos con las oportunidades a cada lugar. Cuando esto queda librado simplemente a la oportunidad económica del bolsillo de cada uno, no estás hablando de ninguna política de Estado y no estás hablando de ninguna justicia, estás hablando simplemente de disponibilidad de mercado. ARSAT, todo lo que tenga que ver con la red, para que tengan una idea de lo que significa en dimensionamiento la red federal de fibra óptica. Cuando hablamos de 56.000 kilómetros, uno lo toma así como un número,
por ahí poder verlo reflejado comparado con la línea del Ecuador nos pone un poquito más de perspectiva de qué estamos hablando. ¿Y la TDA es importante? La televisión digital, ¿queda poco tiempo? Sí. Yo me entusiasmo, me gusta hablar de estos temas, discúlpenme. A lo que iba también para entenderlo es que cuando tomamos como sinónimo Internet, también lo tomamos como sinónimo de un montón de servicios. Y Mercedes mencionó algo, y por ejemplo cuando interactuamos y no nos damos cuenta qué servicios o de qué manera los estamos utilizando, hasta hace muy poquito tiempo y sin todas estas herramientas de infraestructura propias, estaba bien pensar en Internet como sinónimo de conectividad, porque la verdad que era la única forma de tener contacto hacia otro lugar, incluso aunque estemos a 1 metro de distancia. Porque bien mencionaba ella, si yo le mando un mail de mi cuenta de Gmail a su cuenta de Gmail, si bien estamos a menos de 1 metro de distancia, eso que yo estoy enviando va a recorrer la red, va a salir de nuestro país, va a ir probablemente tendríamos que ver, cómo son los vínculos de conexión físicos que interconectan los países y que generan la posibilidad entonces de la existencia de Internet. Y esto va a salir, no importa en qué lugar esté, va a pivotear en algún servidor en algún lugar y va a volver de la misma manera para que yo lo vea, para que ella reciba lo que yo le envié. Puede ser un mecanismo de decir, bueno, pero eso no tiene demora, está bien, pero tenemos que entender lo que significa eso en esas condiciones, porque entonces no tengo potestad sobre ese servicio. Yo dependo de alguien, de un tercero, de otra jurisdicción, de otra nación, de su criterio de permitirme que yo le mande un mail a ella. Porque si esa conectividad externa no está, no existe Internet. No existe la posibilidad de que yo le mande ese mail y ella lo reciba. O que lo lea. Bueno, sin entrar en intrusión y digamos, si me lo leen o no me lo leen, por donde pase ese mail. Pero no contar con esta infraestructura realmente no nos pone ni siquiera en condiciones de plantear nuestros propios servicios dentro de nuestro propio territorio. Porque si yo para mandarte un expediente de una organización a otra estoy utilizando Internet como comunicación, el expediente te lo estoy mandando de la misma manera que te estoy mandando Gmail. Para tratar de hacer una comparación sencilla. Si yo tengo mi propia red de comunicaciones, puedo darle realmente sustentabilidad y darle garantías de servicio a lo que estamos planteando con otra autonomía, con otras condiciones, sin pensar en la necesidad de contar con un tercero y quedarme aislado y que simplemente alguien tome la decisión de cortarme un vínculo y quedarme afuera. ¿Ven? Esto también hay que entenderlo de esta manera, que esto también genera soberanía. Creo que Brasil ha tomado la decisión, son los servidores, ¿no? Sí, o sea, cada jurisdicción puede tomar su propia decisión sobre un montón de cosas. Esto tiene mucho que ver con lo que planteaba Mercedes del concepto de la nube. No, son los servidores en territorio brasileño. O sea, eso es una decisión que ha tomado Brasil. Brasil, a partir del caso Snowden, lo que planteó fue que si esos servicios no se encontraban en su propio territorio, los iba a prohibir, los iba a limitar. Fue, digamos, una decisión que algunos lograron llevarla adelante a partir de infraestructura montada en esa jurisdicción. A nosotros también nos puede beneficiar bastante, porque ya no es lo mismo si vos pensás en integración regional, en Mercosur, en UNASUR, tener infraestructura compartida dentro de la misma región con intereses, digamos, similares, te genera otras condiciones de usabilidad que pueden ser, digamos, viables, pero también tiene este tema de la soberanía de, más allá de lo que sea interacción con otros, te permita tener la autonomía de funcionamiento de tus recursos básicos.
Porque lo mismo nos está pasando desde el punto de vista de infraestructuras, que también lo planteó Mercedes como un tema de por qué apuntamos a la protección de infraestructuras críticas. Hace unos años atrás, cualquiera de ustedes, si hablábamos, por ejemplo, de la distribución de agua potable en una ciudad, lo primero que te imaginas son, obviamente, caños enterrados, distribuidos por todos los lugares, y ante la necesidad de hacer algún tipo de maniobra de redistribución o de manejo de la red de distribución de agua, pensás una camionetita, 3 o 4 obreros con su casquito, levantando una tapa pesada de fundición con una llave tipo T de hierro larga para manejar, abrir o cerrar válvulas de paso, ¿no es cierto? Eso no existe más. Eso no existe más. Es un sistema informático que maneja electrónicamente una electroválvula que se abre o se cierra y que permite o no el paso del flujo del agua potable. Es un sistema informático, es una infraestructura crítica desde el punto de vista de sistemas. Si eso fuese hackeado, en ese mismo sentido, lo de la televisión digital que está en la presentación, tiene que ver también con una vieja historia que se venía planteando del apagón analógico. Habrán escuchado alguna vez hablar del apagón analógico. Entonces, no es simplemente una cuestión de gusto o una cuestión de más lindo o más feo la televisión digital. Es una necesidad cierta de acompañar un apagón analógico y de ir migrando servicios de lo analógico a lo digital. La diferencia, si quieren ponerlo como una diferencia de por qué o cómo se hizo en nuestro país, es que en vez de dejarlo librado, como se hizo por ejemplo en el caso de Brasil, al mercado, la instalación de servicios de televisión digital, en el caso de la Argentina fue una decisión del Estado. El Estado tomó la decisión de hacer la implementación y a partir de esa decisión hoy hay 84 estaciones operativas en todo el país, cubriendo el 82% de la población con capacidad de tener acceso a la televisión digital. Eso no solamente en lo que hace televisión digital terrestre, sino también a todos los servicios que se han creado a partir de los servicios satelitales de televisión digital y de comunicaciones satelitales, que también forman parte de una empresa del Estado. Entonces, para que ustedes se den una idea de lo que significa esto y en posibilidades de despliegue en tiempo, y que insisto que esto tiene que ver con las características propias de facilidad de la tecnología. Cuando se comenzó con el programa Conectar Igualdad, que la red de fibra óptica también tiene mucho que ver con esto por la necesidad de interconectar todos los colegios de todo el país, porque no solamente tener el dispositivo, sino tener comunicaciones. También, digamos, en este planteo de la necesidad de comunicaciones, y hablando de la totalidad de las empresas, che, ¿cómo vamos a hacer para llegar a escuelas de situaciones de límite de frontera, de situaciones rurales, donde la red en principio no va a llegar capilarmente hasta ese preciso lugar? Y bueno, pero para eso está la tecnología satelital, y vamos a llegar a través de comunicaciones satelitales tanto con la televisión digital como con la red de comunicaciones. En ese momento se detectaron 4.800 establecimientos educativos en condiciones de ruralidad y límite de frontera, y esos establecimientos fueron los primeros que se conectaron, justamente por la particularidad de la comunicación satelital, porque simplemente había que llegar hasta el lugar, simplemente con la complejidad propia del caso, pero dentro de todo bastante simple, llegar en el lugar, instalar la antena, orientarla, hacer la configuración del equipamiento de electrónica que lo acompaña, y esos lugares fueron los primeros en conectarse y tener el servicio de televisión digital por satélite y la conectividad de la escuela dentro del programa Conectar Igualdad. Bueno, todas las ventajas que tiene la televisión digital, que no voy a ahondar específicamente en comparación, pero aparte si no me salen los años, si no me acuerdo de tener que orientar la antena arriba del techo, ese tipo de cosas que se me caen las sotas rápidamente. Bueno, todo lo que tenga que ver con incorporación de tecnología y la evolución de la tecnología, yo simplemente, más allá de este cuadro, los invito a hacer una pequeña revisión
mental y pensar un cachito hacia adelante. Vieron que, por ejemplo, se toma como puntos de inflexión, de comparación en la evolución de la tecnología determinados hitos en el tiempo. Uno de los que se toman habitualmente, por ejemplo, para la evolución de la televisión, de los aparatos de televisión, son los mundiales de fútbol. Es bastante frecuente tomarlo y es cierto, cada vez que hay una gran evolución en aparatos de televisión coincide con un mundial de fútbol, con su difusión, por lo que significa en el consumo, es un elemento cierto. Si quieren, digamos, tomémoslo como el año 78 con la incorporación de televisión, el mundial del 78 con la incorporación de la televisión color. De ahí todavía tuvo botoneras, los controles remotos eran como un cajón de mantel en su evolución, posterior a eso, los primeros con control remoto parecían un cajón de dulce de membrillo, ¿verdad? Con 4 botones, prendido, apagado, sube, baja canal y sube, baja volumen. Tecnología, qué sé yo, digamos, cada vez más chica, de menos consumo, de mayor tamaño, tecnología de LED. En el último mundial ya se hablaba de ver el mundial en 3D antes de este último mundial, que era, digamos, se trató de implementar y la tecnología 3D no tuvo todo el auge que se suponía en sus inicios que podía llegar a tener. También por sus características de necesidad de filmación, de todo lo que es infraestructura para generar contenidos 3D. Y rápidamente le ganó terreno al 3D lo que se llama 4K, ultra full, altísima definición, que la verdad que te da la sensación cuando mirás algo, un contenido 4K en un televisor 4K, también te dan ganas de meter el dedo, te parece que vas a entrar en la imagen. Pero bueno, son condiciones de esa evolución que no es en tanto tiempo cómo ha cambiado tanto. Los invito a hacer un pequeño ejercicio de pensar cuál va a ser la evolución de esto que existe ya hoy para el próximo mundial. ¿Tiene una idea de lo que va a pasar en el próximo mundial en la evolución de innovación tecnológica? Lentes. Lo ves con lentes acá, con Google Lens. Tal cual. Realidad virtual. O celulares. Realidad virtual. Individualismo. ¿Qué significa esto? Tengan en cuenta porque va a suceder así, o sea, si todo sigue como lo está indicando la evolución de la tecnología, vos no vas a necesitar ir al estadio. Vas a tener una especie de antiparra, si querés, por ponerlo de alguna manera, cerrada, con auriculares, con la imagen en realidad virtual. ¿Qué significa esto? No solamente como si te transmitiera la imagen del televisor y el movimiento de las cámaras de acuerdo al camarógrafo que lleva la imagen o el director de cámaras en el estadio. No, va a estar todo totalmente filmado en condiciones de realidad virtual y en vivo. Por lo tanto, hoy ya existe, ya esto lo pueden ver y existe. Incluso hay, sí, pero no es lo mismo. El anteojo te da 360, pero a lo que voy es que esto te va a dar la oportunidad de decir, yo voy a comprar mi entrada al próximo a tal partido del próximo mundial. ¿De dónde quiero verlo el partido? ¿Del banco suplente? ¿De la platea? ¿Desde la última tribuna? ¿Desde al lado campo de juego? ¿De dónde quiero verlo? Porque en base a eso vas, obviamente, tal cual, cuánto sale la platea, cuánto sale esto, cuánto sale aquello, pero esto en un contexto virtual va a ser más económico que la platea en el lugar y tener que viajar, pero te va a dar la condición de poder incluso ir variando de los lugares donde estar sentado.
Y la situación de realidad virtual lo que te plantea es justamente que si estás sentado en el banco de suplentes y estuviese en el banco de suplentes, Dios no lo permita, Messi, lo tengas sentado a Messi al lado tuyo y lo mires, pero lo mires ahí, él va a estar ahí y vos virtualmente ahí. Lo mismo con el partido y lo mismo en cualquier situación, te vas a dar vuelta y vas a ver la tribuna, es realidad virtual en serio. Entonces, las posibilidades de evolución y de incorporación de la tecnología no tienen grandes límites y realmente la mayoría de estos límites están dados por nuestra imaginación y las posibilidades de, digamos, reales de esa incorporación. Esto mismo que les estoy planteando, piénsenlo en qué sé yo, cine, películas que hayan visto no hace mucho tiempo atrás, que lo hayan visto como una situación de ciencia ficción, y que esa ciencia ficción al muy poco tiempo terminó siendo, digamos, una aplicación en nuestra vida real. No hay hoy mucha distancia en el tiempo entre lo que es la implementación de laboratorio de la tecnología y la incorporación a la vida real. Y en el Estado no estamos, digamos, ajenos a esta situación y la necesidad de ir ajustando las condiciones de uso y de ir incorporando tecnologías de acuerdo a los escenarios necesarios de aplicación, van acompañando todas estas cuestiones y las queremos acompañar con políticas de uso que realmente generen estas condiciones de mantenimiento y de evolución que permitan una continuidad, que realmente entonces sean políticas públicas y no simplemente proyectos aislados. ¿Estamos en el horario? Yo estoy a disposición para las preguntas que me quieran hacer.